Olá, bem-vindo ao Entre Nós. A família foi de Itália para a Argentina e as viagens ao Rio de Janeiro em família eram também comuns. Hoje vive algures entre Barcelona e Roma e, curiosamente, as mulheres que mais o fascinam são espanholas e portuguesas. Algumas podiam um dia ter sido rainhas dos dois continentes em que ele se tem movido. Isto porque a sua paixão são as biografias de mulheres que experimentaram o poder, que se deram bem e bem mal ao exercê-lo. Parece que o mundo ainda não está preparado para abrir mão de uma ideia bem antiga e que teima em não morrer, a de que as mulheres são incapazes de exercer o poder racionalmente. Mas para nos ajudar a desconstruir estes e outros mitos da nossa história, o biógrafo Marcílio Cassotti está no Entre Nós de hoje. Olá, Marcílio. Buenas noches. Bem-vindo. Muchas gracias por haberme invitado. Nada, obrigada por ter aceito também o nosso convite e ter-nos trazido estas 4 biografias que foram publicadas em Portugal, que dizem estreitamente respeito a cada um de nós portugueses e também a todos os espanhóis, claro está. Mas eu acho que é também talvez interessante nós tentarmos perceber o que é que na sua vida o condicionou para estas escolhas que tem feito, esta curiosidade. Ou seja, para já sei que a sua avó é italiana, era italiana, claro, e que uma das últimas memórias que ela teve da Europa foi ter visto Lisboa. Exactamente. Y cuando yo era pequeño, ella recordaba su salida de Europa, del continente en el que ella se había criado, con Europa y siempre me hablaba de esta ciudad. O sea que el primer recuerdo que yo tengo sobre este país está relacionado con una de las personas que yo más he querido en mi vida, porque he sido educado prácticamente por mujeres, por mi madre y por mi abuela. Y a pesar de haber tenido 2 padres, el matrimonio de mi madre, mi madre y mi abuela fue muy querida y entonces esta relación que existe entre mi abuela y Portugal también me unió a Portugal y a la historia portuguesa. E enquanto menino, eu julgo que não era incomum os meninos, as crianças do continente americano olharem aqui para o continente europeu com uma certa nostalgia, talvez porque era dali que vinham as suas famílias anteriores. ¿Sería eso? Sí, sentía un doble sentimiento contrastado, porque por un lado yo consideraba que el continente europeo era donde había crecido la cultura, donde se había educado mi familia, y luego también había algunas circunstancias históricas que habían agravado la situación de mi familia. Y por eso mismo también, base a la pregunta que usted me ha hecho, había una relación en el peso de la historia que algunos líderes o personas importantes pueden tener sobre la vida de las personas comunes, como había sido el caso de mi familia. Entonces, eso me llevó a apasionarme por la historia, porque a veces la frivolidad de un ser humano puede condicionar de modo muy difícil la vida de personas que no tienen culpa. Às vezes até de milhões de pessoas. Exactamente. Esse é o caso. Neste caso, a sua avó fugiu o quê? Da Segunda Guerra Mundial? Foi por isso? Sim. Ela tinha vindo de Itália, de uma região... o que é que se passava na altura? Tem noção dessa parte da história? Había, digamos, por problemas religiosos, en Portugal esta familia no estaba segura y entonces como había una tradición que en esa familia materna había habido personas de origen portugués que también habían viajado, primero habían estado de Lisboa, habían emigrado a Bayona, en el sur de Francia, y del sur de Francia se habían instalado en Italia. Y después quedó siempre este recuerdo de Portugal como un origen de esta parte de la familia. Y se daban las circunstancias que Portugal siempre había sido como una especie de refugio en épocas de tribulaciones para este tipo de personas, y como también ocurrió en el caso de mi abuela, como pienso que sigue ocurriendo hoy. Claro, claro. Eu li bem que iam ao Rio de Janeiro com frequência? Sí, es así. E porquê que faziam essa visita frequente ao Brasil? Porque también, esto es en el ramo paterno de mi familia, había unos tíos abuelos que tenían, digamos, una cierta edad y el invierno en Argentina les resultaba muy duro. Y como ya estaban pensionados y podían permitirse, tenían un pequeño apartamento en el río, y como yo quería mucho a estos tíos, aprovechaba para visitarlos y así
conocer a la... Então tem memórias do Rio de Janeiro também. Sí, sí, de hecho, ¿Sí? cuando era niño recordaba la ciudad y luego, después de que mis tíos murieron, por mucho tiempo no viajé a Río de Janeiro. Y cuando volví de adulto, me pareció que no era la misma ciudad, porque naturalmente los recuerdos infantiles Claro. son muy... Yo me imaginaba esta ciudad con grandes casas, con árboles, y luego encontré una cantidad de edificios que en ese momento no estaban, pero bueno, igual me sentí bien. Muito diferente, de qualquer modo, do Rio de Janeiro que encontrou a Carlota Joaquina. Exactamente. Não é? Com um grande choque, com certeza. Principalmente depois de virem de Salvador da Bahia, que ao que parece era uma cidade muito mais bem urbanizada, muito mais... Sufrió el shock porque ella, que se consideraba esencialmente europea, ibérica, Ibérica, y ibérica. consideraba, porque se sentía también portuguesa, a pesar de haber nacido en España, para aquella época ella era la barbarie. Imagina. Y como era una persona que decía lo que pensaba, era um extraño tipo de reina, ou seja, um pouco diplomática. Claro, não admira que os brasileiros também não tenham grande memória, não? Uma memória muito positiva da Carlota Joaquina. Era tan sincera que generalmente no dejó una buena imagen en ningún país, Parece porque tampoco no. en Castilla o en España era muy amada. Yo creo que no era una mala persona, pero a lo mejor era poco prudente a la hora de decir, sobre todo... Desbocada, dizemos nós, não é? Exactamente, desbocada. Sobre todo cuando se ocupa un puesto de responsabilidad, cuando Claro. se es una reina, hay que ser muy cuidadoso de lo que se dice. Claro, claro. Mas já vamos falar mais sobre esta história da Carlota Joaquina e sobre os vários mitos ou mal-entendidos que podem ter acontecido na nossa leitura da história, digamos, na leitura formal ou mais clássica da história desta mulher, da Carlota Joaquina. Bom, o curso que o Marcílio tirou não foi de História, foi de Ciências Políticas, Relações Internacionais e de Línguas também. Sim, exato. Não é? Sim. E foi depois neste trabalho, nesta área, que começou a perceber que tudo em si puxava para a história. O que é que se passou aqui? Como le decía al principio, para mí la historia siempre me interesó la historia. O sea, a pesar de que como disciplina elegí ciencias políticas porque me gusta la política, yo creo que por más desprestigiada que esté hoy día la actividad de los políticos, es la misión más importante, porque una persona que dirige a los pueblos y trata de llevarlos al bien común debe ser respetada. Otra cosa es que la realidad no siempre coincida con ello. Pero al mismo tiempo, como era un gran lector de niño, mis libros favoritos eran biografías históricas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Y entonces siempre pensaba, como había pensado en la carrera diplomática, cuando estudié ciencias políticas, y hay una tradición en la carrera diplomática, generalmente en todos los países, que los diplomáticos, como entonces vivían muy bien y tenían buenos sueldos, podían permitirse ser escritores. Entonces yo me imaginaba que una vez que hubiera entrado en la carrera diplomática hubiera tenido el tiempo para escribir biografías. Era isso que imaginava na sua cabeça que ia ser a sua vida? Exactamente. Luego ocurrió todo lo contrario. ¿Foi? Terminé escribiendo el libro de historia, pero diplomático y buena vida no. Nada. É verdade que as relações internacionais, as ciências políticas, tem claramente tudo a ver com todos estes temas que o Marcílio investiga e pelos quais se interessa, isso é mais do que evidente. Bom, há pontos muito interessantes que o Marcílio faz nos seus livros e também em algumas entrevistas que tem dado, que têm a ver com talvez um equívoco que surja muitas vezes, a ideia de que a história é a história, ponto final, está escrito, está definido. Alguém, um grande historiador, seja ele quem for, decidiu que esta pessoa tinha feito isto desta maneira, por esta ou por aquela razão. No entanto, ao que parece, o próprio Marcílio citou José Matoso dizendo que um historiador tem que ter muita imaginação. Exacto, yo cuando lo leí acepté totalmente su punto de vista, porque en tanto la historia se basa en documentos. Generalmente los documentos son muy escasos. Todo el resto que se toca de unir los distintos documentos, las lagunas documentales, deben ser llenadas por la imaginación. Naturalmente no es una imaginación desbocada, claro. Es una imaginación basada en otras ciencias, como puede ser la psicología, puede ser la política, como puede ser la genealogía si se la usa de manera correcta, y con todos esos datos de la realidad, utilizados por la imaginación, procesados por la imaginación, uno puede reconstruir lo que ocurrió en esas lagunas que los documentos no cuentan. Então há muita inferência, muita dedução,
É preciso, lá está, a hermenêutica, a interpretação do texto é importantíssima. Es fundamental, pero aparte del valor que se le puede dar a la interpretación del documento, incluso a la autenticidad del documento, yo creo que lo que yo también trato de aportar, que a pesar de que la historia se basa en documentos, no siempre los documentos dicen la verdad. Por lo tanto, no se tiene la garantía de que porque un documento diga esto o lo otro, eso que dice el documento sea verdad. Entonces, lo que hace es un análisis de la situación. El caso que nos ocupa de ahora doña Joana de Portugal en la última biografía, la reina adúltera, se ve perfectamente. A veces los documentos pueden decir una cosa y uno, si se quedara solo en el documento, por ejemplo, es verdad que doña Joana de Portugal al final de su vida tuvo una relación con otro hombre que no era su marido. Y es verdad que a raíz de esa relación nacieron 2 hijos. Pero de eso a colegir que fue una reina adúltera, con el significado fuerte que tiene la palabra adúltera, hay una gran diferencia. Hay que explicar cómo se llegó al hecho de que esa mujer abandonada, traicionada por su marido, encerrada 2 veces en un castillo, después de haber hecho todo lo posible para defender a la corona castellana, después de haber sido procesada una inseminación artificial, terminó siendo abandonada en un momento donde estaba sola, le habían quitado a la hija y además se acababa de enterar que su querida hermana Leonor de Portugal, la emperatriz, acababa de morir víctima de un parto. Entonces, esas circunstancias son todos los atenuantes que pueden justificar por qué esta mujer sola, con todas estas circunstancias, terminó enamorándose de un hombre que trató de ayudarla en esas circunstancias. Que trató bien. Que la trató bien. Ella dice, en una serie que en este momento están haciendo en la televisión española, sobre Isabel la Católica, donde la reina Joana de Portugal tiene el papel de coprotagonista, en un momento que refleja el momento en que ella conoce a don Pedro de Castela, que fue su futuro amor, le dice: tú eres la persona que me ha tratado mejor desde que llegué a Castilla, la única persona que se ocupó de mí como una mujer. Eso yo creo que para cualquier persona y sobre todo para cualquier mujer tiene un significado especial y se puede comprender por qué esta mujer terminó luego enamorándose y teniendo un hijo con este personaje. É preciso lembrarmos que antes de se terem tornado mitos ou íconos ou o que quer que seja, referências históricas, eram seres humanos. Exactamente, iguales que nosotros, que usted y yo. Quem fez o prefácio de outro livro, de outra biografia que o Marcílio escreveu, Dona Teresa, a primeira rainha de Portugal, como lhe chamou também um Papa, foi Guilherme de Oliveira Martins. E nós vamos ver que mensagem nos deixou ele a propósito do Marcílio. Vamos ver? Nas páginas que se seguem, encontramos uma biografia que nos permite encontrar a personalidade forte, multifacetada e contraditória da infanta rainha Dona Teresa, cuja vontade e determinação contribuíram também, a seu modo, para a independência de Portugal, muito mais do que pode parecer à primeira vista. Eis por que razão a leitura se revela útil e necessária. Conheci Marcílio Cassotti quando me foi pedido o prefácio para uma obra de que gostei muito sobre Dona Teresa, mãe do rei Dom Afonso Henriques. Marcílio Cassotti é um investigador e um divulgador de grande qualidade. E porquê? Uma vez que Marcílio Cassotti tem uma qualidade extraordinária, a qualidade de fazer uma investigação séria, aprofundada, e não se deixar arrastar por preconceitos ou simplificações. Por isso, quando lemos a biografia da nossa primeira rainha, mãe de Dom Afonso Henriques, Dona Teresa, verificamos que a mais moderna historiografia, designadamente as investigações coordenadas pelo professor José Matoso, aí estão bem presentes. Aparece assim a personalidade forte de Dona Teresa, as implicações políticas da sua ação e, afinal, a existência de muito maior convergência com as preocupações de seu filho do que à primeira vista poderia parecer. De facto, há muito que se pensa aqui em Portugal e que é ensinado
às crianças na escola, nas escolas secundárias, sobre esta origem do nosso Portugal, que o Marcílio desconstrói neste livro, neste Dona Teresa, a primeira rainha de Portugal. Um dos dichotes, se quisermos, mais comuns é de que como é que isto podia ter corrido bem se o país começou com o filho a bater na mãe, não é? Essa é uma das frases mais comumente citadas. Ao que parece, esta rivalidade não era uma rivalidade física, ou que tenha chegado a vias de facto. Não há provas disso, correto, Marcílio? Ninguna prueba. Ninguna prueba. Y aparte, no solo eso, sino que también los documentos demuestran una colaboración entre los dos. Se produjo un típico proceso de alejamiento por intereses políticos, porque posiblemente Dona Teresa tenía una idea diferente de la que tenía su hijo, y sobre todo las circunstancias en las que Doña Teresa pensaba aplicar esta estrategia, que era, ella quería un Portugal extendido hasta Galicia. Para el norte. Hasta el norte, que no era nada descabellado, era una muy buena idea. Solamente que quizás en esas circunstancias, y es ahí cuando interviene don Afonso Enríquez, no era prudente, porque la nobleza gallega no estaba demasiado favorable a ceder el paso a los nobles del sur de Portugal, porque naturalmente, como el reino de Galicia había sido más antiguo, ellos querían tener el papel predominante. ¿No? Claro, entonces, ante la disyuntiva de perder la posibilidad de un nuevo reino, su hijo, que fue tan inteligente como su madre y prudente, prefirió aliarse con los varones del sur para por lo menos salvar, digamos, la independencia o la creación de un reino más limitado que se proponía su madre, pero quizás con más posibilidades de surgir, de tener realización. Uma das, se quisermos, críticas ou das análises que mais comumente se faz às mulheres que adquiriram algum tipo de poder ao longo da história, principalmente nesta história, enfim, mais atrasada, se quisermos, uma das suspeitas que mais frequentemente se lança sobre elas, assim como foi o caso aqui de Joana, da tal rainha supostamente adúltera, também assim, Dona Teresa teve que suportar esse título de adúltera, apesar de ela mesma ser viúva, não é? Na altura em que Fernando Pérez de Trava aparece na vida dela, e que, para além disso, não houve aquele antagonismo, aquele conflito tão mal resolvido como alguns diriam, entre o próprio Trava e o filho, Dom Afonso Henriques, que se, enfim, entenderam, reconciliaram bastante bem no final da vida. Ele regressou à primeira mulher, não foi? Ou melhor, à única que teve. Sí. De hecho, el tema es, como hablábamos al principio, como usted decía correctamente, en la documentación, es decir, resulta de que en la documentación resulta que esta relación era mejor de lo que luego contarían las crónicas. Crónicas que eran muy interesadas políticamente y que casualmente, en el caso de Doña Teresa, como también de Dona Joana de Portugal, fueron escritas por eclesiásticos que mezclaban la religión con la política. Utilizaban lo que eran, digamos, las normas tradicionales del cristianismo sobre la fidelidad, el celibato y cosas por el estilo, para atacar o defender a sus rivales. Mas os seus interesses não eram claramente a defender a religião. No era la religión, era una excusa. Era un buen pretexto. Como en todos estos libros se ve claro, y como se ve claro hoy día, la religión generalmente tiene poco que ver con estos conflictos. Es utilizada por personas astutas, sin prejuicios, al servicio de sus propios intereses. Y el problema es que a veces los pueblos, que no han sido bien instruidos, terminan por caer en la trampa de creer que eso es el mensaje de la religión. Una religión, las religiones tradicionales son todas religiones que transmiten un mensaje de solidaridad, de fraternidad, no de guerra. É curioso o Marcílio fazer esse reparo, porque é muito comum ouvir-se dizer que a origem de todas estas guerras é a religião, mas é preciso ver isso também dessa perspectiva, não é? Será que a religião não é apenas um instrumento na mão de alguns espertos para tomarem conta do poder? Es decir, porque la religión es podemos decir que sería una ideología, pero se aplica en una realidad material que está hecha de territorios, de bienes, y las personas que gestionan estos bienes utilizan esta filosofía o esta ideología para poder defenderse de tener más bienes o más poder. Como durante mucho tiempo el poder religioso dependía también del poder político, muchas veces las iglesias en general, sin desearlo verdaderamente, tenían que acondescender
a las órdenes de los políticos. Ha ocurrido en España y ha ocurrido en Portugal también, con casos cercanos y lejanos, donde la religión parecía que estaba avalando algo que iba contra la propia religión. No caso de algumas dispensas papais para comportamientos que no eran aceitáveis y todo eso. O también, por ejemplo, ir en contra de distintas minorías religiosas que estaban en ese país. Claro. El mensaje cristiano nunca dijo que había que perseguir a las personas que fueran de otra religión, y mucho menos matarlas. Sin embargo, a veces estos reinos terminaron haciendo cosas que iban en contra de esas ideas religiosas, justificándolas religiosamente. No entanto, é curioso também notar que vários papas, 3 se não estou em erro, defenderam Dona Teresa, no sentido que viam nela esta mulher disposta a guerrear, disposta a defender aquilo que ela entendia ser correto, como uma coisa positiva aqui na Península Ibérica, uma influencia positiva. Sí, perfectamente, y aparte se ve muy bien también en el caso de Doña Ana, los papas por lo general, que era, digamos, cuando uno llegaba a papa, aunque hubiera tenido una vida un poco accidentada, se sobreentiende que era una de las personas más inteligentes y más preparadas, por lo menos. No hablemos del lado espiritual. Entonces, eran muy prudentes. Una persona inteligente no suele actuar por impulso. Generalmente eran personas de una cierta edad. Cuando tomaban una decisión, como por ejemplo en el caso de Dona Teresa, que es fundamental para mí y que creo que los portugueses han apreciado que a lo mejor el título de Dona Teresa, primera reina de Portugal, pudiera resultar un poco contradictorio con la historia que había y provocatorio. Creo que ha quedado disminuido justamente porque un papa en un documento oficial que envía a Dona Teresa la llama Reina de Portugal y le concede un valor documental y político que siempre se le había negado. O sea, independientemente que la historia luego de Portugal haya contado que el primer rey fue don Afonso Henriques, hay un documento auténtico que prueba que una persona de gran autoridad moral y política, como era el Papa de la época, dio en esta mujer a alguien especial para llamarla reina en un documento. Las cosas en el Vaticano o en la Santa Sede nunca se han escrito porque sí. Claro que se valoran antes de escribir. Claro. Aliás, porque eu julgo que sempre houve essa noção de que aquilo que se escrevia perduraba por generaciones y generaciones. La Iglesia tiene 2000 años, entonces ellos saben que lo que se escribe queda como documento y puede en el futuro reverse en contra de la persona que lo ha escrito o de la institución que lo escribió. Por lo tanto hay que ser muy cuidadosos. De hecho siempre se ha elogiado la diplomacia vaticana porque dice sin decir. Claro. A veces los políticos se quejan porque dicen las observaciones de la Iglesia dicen una cosa y lo contrario, porque están tan pensadas para no molestar, para ser prudentes, que la gente interpreta que eso es una forma, digamos, de no querer tomar partido. En realidad es una cuestión de prudencia, no se puede juzgar sin tener todos los datos de la realidad. Há a tentativa de ver as várias perspectivas e de dar as várias perspectivas. Para terminar o assunto da Dona Teresa, a primeira rainha de Portugal, aliás, desta biografia que o Marcílio escreveu, o Marcílio lança ideias que vão surpreender muitas pessoas, por exemplo, que o primeiro rei de Portugal, afinal, não nasceu em Guimarães, mas sim em Viseu, e a cidade de Guimarães não deve gostar muito disso. A Batalha de São Mamed também tem uma data um pouco confusa, que enfim varia ali numa questão de meses, e chama a atenção também para esta inimizade, ou melhor dizer, esta rivalidade que sempre existiu entre Braga e Santiago de Compostela como centros, enfim, de religiosos aqui da Península Ibérica. E é preciso olhar para o que está narrado como sendo a história de Dona Teresa, também debaixo dessa rivalidade. Bom, eu proponho que nós avancemos para este outro livro que o Marcílio escreveu, que se chama Infantas de Portugal, Rainhas em Espanha, que exatamente faz um levantamento das várias mulheres que foram infantas em Portugal e se tornaram rainhas em Espanha. E a propósito disso mesmo, nós pedimos a Mercedes Balsemão que nos deixasse também aqui o seu testemunho. Vamos ver? Tive o privilégio de apresentar o primeiro livro que o professor Marcílio Cassotti publicou em português e em Portugal.
chamava-se Infantas Portugal, Rainhas de Espanha. E é uma obra, a biografia de 11 infantas portuguesas que, por casamento, foram ver para a Espanha. É um livro muito interessante e inspirado, que me deu imenso prazer ler e ainda mais apresentar. Não só porque retira do esquecimento, põe outra vez no mapa estas infantas portuguesas, estas princesas portuguesas, como também pela abordagem, pela forma como aborda a história no feminino. Essas 11 infantas percorrem 700 anos. Todas essas épocas são descritas de uma maneira muito peculiar e muito particular, da mesma maneira que os personagens. Posteriormente publicou outros livros, sempre de personagens femininas e da mesma forma, sempre incidindo nos sentimentos, na parte humana, retirando muito aquela componente muito fria da história da pedra e pondo-as no mapa, voltando a dar-nos esses personagens, a retirá-los do esquecimento, mas com uma perspectiva muito diferente. Quando acabei esse livro de Infantas Portugal, Rainhas de Espanha, fiquei com a sensação que a Espanha é o que é graças a estas 11 mulheres, que ao longo de 700 anos fizeram também história em Espanha, mudaram muitas coisas, muitos costumes e introduziram outros e fizeram realmente a diferença. Concorda com o que disse Mercedes, que estas mulheres, estas infantas de Portugal, rainhas em Espanha, têm um papel muito mais forte do que se lhes atribui por vezes? Totalmente de acuerdo, y aparte no solo eso, sino como ella también tiene un origen cercano español, ha captado perfectamente lo que se siente en España, porque quizás los portugueses no saben que la mayor parte de estas reinas portuguesas de origen fueron muy queridas en España, en Castilla primero y en los otros reinos y en España en general. Que la idea que tiene el español sobre estas mujeres no solo las conoce, saben que eran de origen portugués, sino que contribuyeron, cada una en su medida. Y luego también hay un sentido, digamos, de sangre, porque muchas de estas personas, de las reinas, fueron a Castilla con su corte de damas y de doncellas, y muchas de estas doncellas se casaron luego con personas españolas, castellanas, y entonces muchos españoles descienden de los portugueses que acompañaron a los séquitos de estas reinas. Por lo tanto es un motivo de unión, porque tienen la sangre portuguesa, son castellanos o españoles, pero al mismo tiempo sienten el orgullo de haber ido a Castilla graças a estas mulheres, não? Eles estão doblemente agradecidos. É curioso porque nós aqui em Portugal temos imensos, não sei como dizer para ser simpática, mas há muitas coisas que se dizem de Espanha que são muito negativas. De Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Sim. Isto será referência com certeza a pessoas como se calhar a Carlota Joaquina e outros exemplos possíveis. Mas é curioso que esta rivalidade, este estar de costas um para o outro, destes dois países, é uma coisa que provavelmente não desaparecerá nunca. Marcílio, o que acha com o seu curso de Relações Internacionais? Que algum dia os portugueses e os espanhóis vão poder ver-se uns aos outros de outra maneira? Yo creo que sí, justamente es un tema que me interesa mucho en este momento y que se plantea actualmente, porque hablando con los periodistas de la promoción de este nuevo libro, y aparte porque es un tema que yo sigo, se llega a la conclusión que dos pueblos tan cercanos, de culturas tan paralelas, aunque cada uno tiene sus características y son también diferentes, tienen intereses sobre todo comunes. Y en el mundo en el que vivimos hoy, los países de la península ibérica, que son países de cultura católica latina, tendrían que tener, según mi humilde criterio, una posición más fuerte de cara a otras culturas europeas que, porque a lo mejor han tenido circunstancias económicas más favorables, hoy intentan dictar ley en la península ibérica. Y yo creo que las circunstancias de los ibéricos son diferentes a las de los alemanes o a las de los suecos, porque nuestro clima es diferente, nuestra cultura es diferente. Entonces, a lo mejor, no digo una unión ibérica a nivel político, pero sí una unión de intereses políticos para hacer una estrategia común de lo que son los intereses ibéricos respecto a otros países, porque aparte la península ibérica tiene algo que ninguno de esos países tiene todavía los restos
de la buena relación, a veces no tan buena, pero sí de una relación larga y segura con sus antiguos imperios coloniales. Que se da el caso que en este momento son los países llamados emergentes. É verdade. Y tanto España como Portugal tiene detrás todo, digamos, una especie de telón de países nuevos, con fuerza vital, con materias primas, que en este momento, donde otros países que carecen de eso, europeos, podían ayudar, digamos, a sus antiguas metrópolis. Y los países europeos que han tenido estas metrópolis podían hacer valer la posesión de estos países en Europa. Entonces, buscar más intereses en función de lo que es nuestro propio origen, sin obedecer tan fácilmente las ideas de personas que tienen todo el derecho a pensar de forma diferente, pero a lo mejor son diferentes a nosotros mucho más que entre espanhóis e portugueses. Claro, claro, e é curioso, parece que estou a mudar muito de assunto, mas nem por isso, porque exatamente aqui neste livro, no Infantas de Portugal, Rainhas em Espanha, o Marcílio dá o exemplo da Maria Isabel de Bragança e de Fernando VII, como este casamento também foi alvo de muita intriga por parte de ingleses e de franceses, que muito desacreditaram esta união, que até era dupla, porque as duas irmãs casaram-se com dois irmãos, por acaso eram tios também. Essa é outra parte estranhíssima destes hábitos de então. Mas também aqui, também ali, e quem sabe se também hoje, há muita intriga e muita acha para a fogueira que é lançada para incendiar um fogo que se calhar não tinha que estar aí. Exactamente, porque naturalmente, digamos, ninguna potencia política es neutra. Siempre hay unos intereses escondidos en esa diplomacia. Y como usted ha mencionado correctamente, sobre todo Inglaterra, la potencia, digamos, dominante marítima, tenía mucho interés, que también se ve muy bien en el caso de Carlota Joaquina con América Latina, ¿verdad? Sí. digamos, en poner una cuña, en poner una división entre los imperios españoles y portugueses, porque naturalmente, unidos estos dos imperios, habrían sido imposible de controlar. Tínhamos a África, a Europa e a América. Parte de Asia, colonias asiáticas, islas en el Pacífico. Es verdad. Entonces, esa posibilidad que estuvo vigente en Portugal y en España, digamos, con la unión de las dos coronas a partir de Felipe II, desgraciadamente se malogró por falta de tacto. Ahora bien. Es el tema que a veces falla. A veces las intenciones son buenas, pero hay que conocer la forma de tratar a las personas. Claro. Primero hay que conocer a las personas, hay que conocer cómo tratarlas, y eso puede ser, primero, fundamentalmente, respetar. Volviendo al tema de Marras, estos países, naturalmente, intervenían en la vida cortesana, porque de esa manera podían provocar el conflicto que favoreciera sus propios intereses. É verdade, é curioso como ver que o conflito que se podia estabelecer num matrimónio, num casal, poderia ter repercussões para o mundo inteiro. É muito interessante isso, e isso vê-se muito bem nas várias biografias que o Marcílio escreveu. Vamos fazer um intervalo? Exatamente. Vamos lá. Na segunda parte nós vamos falar de como os meios académicos não são imparciais nas suas análises históricas e de como, conhecendo os interesses que movem determinadas opiniões, podemos chegar mais próximo da verdade. Fique para ver. Até já.